Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde la pasión por las series turcas, y en especial por nuestro amado Can Yaman, arde con más fuerza que nunca. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de alegría y emoción, porque el vídeo de hoy es de esos que hacen temblar los cimientos de la espera, un vídeo dedicado enteramente al inigualable Can Yaman. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de noticias, rumores, expectativas y sobre todo, mucha, pero que mucha emoción para todos los fans de este actor turco que ha conquistado corazones en todo el planeta. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los misterios que rodean su futuro, vamos a analizar sus próximos pasos, y lo más importante, vamos a hablar de la fecha crucial que todos estamos esperando con ansias. ¿Están listos para saber cuándo exactamente nuestro querido Can Yaman regresará a su tierra natal, a Turquía? Agarren fuerte sus asientos, porque la información está a punto de explotar, amigos. Pero antes de sumergirnos en este mar de información, permítanme, como siempre, recordarles algo fundamental: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ni una sola pizca de las noticias, los análisis, las primicias y las novedades sobre Can Yaman, sobre el fascinante mundo de las series turcas y, por supuesto, sobre todo lo que ocurre en el universo del entretenimiento en general. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y prepárense para disfrutar de este que les traigo hoy. No se van a arrepentir. Bueno, sin más preámbulos, vayamos directo al grano, porque el tiempo es oro y la expectativa nos consume. Como todos sabemos, Can Yaman ha estado trabajando incansablemente en proyectos internacionales, demostrando una vez más su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y escenarios. Su paso por Italia, con series como Viola come il mare y otros proyectos cinematográficos, le ha granjeado aún más fama y popularidad, trascendiendo fronteras y conquistando a un público global. Pero, y aquí es donde la magia comienza a manifestarse, parece que ha llegado el momento de un cambio. ¿Y qué cambio, amigos, qué cambio? Las últimas noticias, confirmadas por fuentes de gran credibilidad, y que están resonando con fuerza en los medios turcos e internacionales, apuntan a una vuelta inminente a Turquía. Sí, amigos, lo han oído bien. Can Yaman regresa a casa. Nuestro ídolo, el hombre que nos hace suspirar, vuelve a sus raíces. ¿Pero cuándo? Esa es la pregunta que ha estado en boca de todos, la pregunta del millón que nos mantiene en vilo. Pues bien, aunque no tenemos la fecha exacta, el día preciso al minuto, las fuentes más confiables indican que el regreso de Can Yaman a Turquía se producirá en los próximos meses. Y aquí es donde la especulación se convierte en emoción pura, en un torbellino de anticipación que nos consume. Se espera que Can Yaman esté de vuelta a finales de este año, es decir, en los próximos meses, o a más tardar, a principios del próximo. Imaginen la locura que se avecina. Imaginen la expectación que se desatará. Los fans turcos, que lo adoran y lo extrañan profundamente, estarán enloquecidos de alegría. Los paparazzi, siempre al acecho, estarán a la espera de cada movimiento, de cada paso, de cada aparición. Las productoras, con la mirada puesta en el horizonte, ya estarán seguramente compitiendo por tenerlo en sus próximos proyectos, por la oportunidad de contar con él en sus filas. Y hablando de proyectos, ¿qué nos depara el futuro para Can Yaman en Turquía? Esta es la pregunta que genera ríos de tinta, que alimenta los foros de debate, que enciende la imaginación de sus seguidores. Aquí es donde la especulación y los rumores se entremezclan con las expectativas, creando un cóctel explosivo de posibilidades. Se habla y mucho de que Can Yaman podría protagonizar una nueva serie turca, un proyecto ambicioso que lo llevaría a la cima una vez más, que reafirmaría su estatus como uno de los actores más importantes y queridos del país. Se rumorea sobre diferentes guiones, diferentes géneros, diferentes propuestas que las productoras están presentando. Algunos dicen que podría ser un drama romántico, de esos que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Otros que podría ser un thriller de acción, lleno de adrenalina y emociones fuertes, donde Can Yaman demostraría su lado más enérgico y aguerrido. Incluso se habla de comedias románticas, de proyectos que buscan mostrar su faceta más divertida y desenfadada. Incluso, y esto es algo que nos emociona a todos, hay rumores sobre posibles compañeras de reparto. Nombres muy sonados, actrices consagradas, talentos emergentes que podrían acompañarlo en esta nueva aventura, formando una dupla explosiva que cautivaría a la audiencia. ¿Quiénes serán las afortunadas? ¿Quiénes serán las que compartan escenario con nuestro amado Can Yaman? La especulación está a la orden del día,
y los nombres que circula. Son de lo más interesantes. Personalmente, y creo que hablo por todos ustedes, me muero de ganas de ver a Can Yaman en un nuevo papel, de volver a disfrutar de su talento en turco, en su idioma natal, en la lengua que ha conquistado nuestros corazones. Quiero verlo brillar en una nueva historia, en un nuevo personaje que nos haga reír, llorar, emocionarnos y sobre todo, volver a enamorarnos de él. Y sé que ustedes también comparten mi entusiasmo, porque la conexión que tiene con el público turco es algo muy especial, algo mágico, algo que se siente en cada escena, en cada entrevista, en cada gesto. Es una conexión que trasciende la pantalla y que crea un vínculo único e irrompible. Pero volviendo al tema del regreso, no solo hablamos de trabajo, de proyectos, de nuevas aventuras profesionales. También hablamos de volver a sus raíces, de estar cerca de su familia, de sus amigos, de su gente, de aquellos que lo han acompañado desde el principio y que siempre han estado ahí para apoyarlo. Imaginemos a Can Yaman paseando por las calles de Estambul, disfrutando de la atmósfera vibrante de la ciudad, respirando el aire de su país, sintiendo la calidez de su gente. Imaginemos a Can Yaman compartiendo momentos especiales con sus seres queridos, disfrutando de la deliciosa comida turca, visitando lugares emblemáticos que lo conectan con su historia y su identidad. Es algo que nos llena de alegría solo de pensarlo. Este regreso a Turquía también podría significar un resurgimiento de su carrera a nivel local, un nuevo impulso que lo coloque en la cima del éxito una vez más. Recordemos que Can Yaman es un actor muy versátil, que ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes roles y a diferentes estilos de actuación. Su paso por Italia le ha dado una nueva perspectiva, una nueva experiencia que sin duda enriquecerá su trabajo, que le permitirá explorar nuevas facetas de su talento y que lo convertirá en un actor aún más completo y cautivador. Su experiencia en producciones internacionales le ha brindado una mayor madurez profesional, un conocimiento más profundo de la industria y una visión más amplia del mundo del entretenimiento. Y hablando de trabajo, no olvidemos los proyectos internacionales en los que podría estar involucrado. Aunque su base de operaciones esté en Turquía, es muy probable que siga aceptando ofertas de trabajo en el extranjero, que siga explorando nuevas oportunidades y que siga expandiendo sus horizontes profesionales. Can Yaman es un actor con proyección internacional, un actor que ha demostrado su capacidad para triunfar en diferentes mercados y que tiene el potencial de conquistar a audiencias de todo el mundo. Su talento y su carisma trascienden fronteras, y su nombre resuena en la industria del entretenimiento a nivel global. Pero bueno, volviendo al tema central, la fecha del regreso, la información que todos estamos esperando con ansias. Repito para que quede claro, finales de este año o principios del próximo. Así que prepárense. Estén atentos a las noticias, a las redes sociales, a las fuentes confiables. Manténganse informados, porque la llegada de Can Yaman a Turquía es inminente. Yo por supuesto estaré aquí informándolos de todo, manteniéndolos al día con cada detalle, con cada novedad, con cada rumor. Seré su fuente de información más confiable, su guía en este viaje emocionante que estamos a punto de emprender. Además de su innegable talento y atractivo, Can Yaman es una persona muy querida por sus fans por su humildad, su cercanía y su generosidad. Siempre está dispuesto a interactuar con sus seguidores, a responder a sus mensajes, a agradecerles su apoyo incondicional. Es un actor que se preocupa por su público, que valora el cariño que recibe, y eso es algo que se aprecia mucho, que lo convierte en una figura aún más cercana y admirada. Es un hombre que no olvida sus raíces, que mantiene los pies en la tierra y que siempre está dispuesto a agradecer a aquellos que lo han apoyado en su camino. Es un hombre que se preocupa por sus fans, que reconoce su papel en su éxito y que se esfuerza por mantener una relación cercana y auténtica con ellos. Y ahora quiero comentar sobre algo que me parece muy importante. A pesar de los rumores y las especulaciones que circulan, es crucial ser cautelosos y esperar a que la información sea confirmada por fuentes oficiales. No nos dejemos llevar por falsas expectativas o por noticias sensacionalistas que puedan distorsionar la realidad. Mantengámonos informados, pero siempre con un espíritu crítico y con el respeto que se merece un profesional como Can Yaman, un actor que se ha ganado el reconocimiento del público y de la crítica por su talento y su dedicación. Es importante entender que los tiempos en la industria del entretenimiento a veces son inciertos. Los planes pueden cambiar, los proyectos pueden retrasarse, y es fundamental ser pacientes y comprensivos. Lo importante es mantener la calma, la paciencia y la fe en que Can Yaman seguirá sorprendiéndonos con su trabajo,
que seguirá demostrando su talento y que seguirá regalándonos momentos inolvidables. Así que, amigos, en resumen, el panorama es muy prometedor. Can Yaman está a punto de regresar a Turquía, un regreso que marcará un antes y un después en su carrera. La expectativa es máxima y nosotros, sus fans, estamos listos para apoyarlo en cada paso que dé, para celebrar cada uno de sus éxitos y para acompañarlo en cada desafío que enfrente. Estamos con él incondicionalmente y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. He tratado de ser lo más completa y precisa posible compartiendo con ustedes las últimas novedades sobre el futuro de Can Yaman, sobre su regreso a Turquía y sobre todo lo que eso implica. Me he sumergido en un mar de información, he analizado cada detalle, he revisado cada fuente, y he tratado de ofrecerles un panorama claro y completo, para que estén al día con todas las novedades. Ahora quiero agradecerles enormemente por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes, para seguir compartiendo mi pasión por las series turcas y por nuestro amado Can Yaman. No se olviden de dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan, qué expectativas tienen, qué es lo que más les emociona de este regreso. ¿Qué les parece el regreso de Can Yaman? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizara? ¿Con qué actriz les gustaría que compartiera escena? Cuéntenmelo todo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y conocidos, de difundir la emoción y la alegría que nos invade, y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguna de las novedades sobre Can Yaman, sobre el mundo de las series turcas, sobre todos los proyectos emocionantes que nos esperan. Únanse a la comunidad. Sean parte de esta gran familia. No se arrepentirán. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más emoción. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Y que la espera se haga más llevadera. Nos vemos pronto.